creo que fue Fabricio Mejía el que lo planteó en redes y me pareció importante. ¿Por qué no es tendencia que arde Guanajuato? ¿Por qué no es tendencia lo de las fosas encontradas en Jalisco? Porque ya presentamos las imágenes de autos quemados en Guanajuato, en el área de Celaya. A ver si don David nos presenta esto que se publica. 215 cadáveres han sido rescatados entre enero y mayo de este año de fosas clandestinas en Jalisco. 215 cadáveres. Yo pregunto, ¿por qué no es tendencia lo de Jalisco o lo de Guanajuato y termina siendo tendencia fuera Ackerman y AMLO a la cárcel o AMLO a prisión? Y te lo pregunto en momentos en que también Álvaro Delgado publica en la revista Proceso que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el único gobernador de Movimiento Ciudadano, dice, prefiere hipotecar el Estado en vez de suspender el millonario despilfarro para su promoción personal en Televisa, TV Azteca, Imagen, El Universal y El Financiero. Eso es lo que apunta en su reportaje de la revista Proceso. Dame tu reflexión, tu análisis de esto, Daniel, porque duele y encabrona. Sí, fíjate que Álvaro Delgado nos da la razón y pone el dedo en la llaga, porque finalmente te das cuenta que en Jalisco compraron un software en 110 millones, que vale en realidad 5 millones. ¿Para qué se requieren los otros 100 millones o 105 millones que verdaderamente pues es el sobreprecio, ¿no? Pues realmente se requiere ese dinero para la promoción de la persona de Enrique Alfaro. Y cuando tú ves, Vicente, que muchos estados han optado por el endeudamiento en estas circunstancias, como ha sucedido también con el H1N1, se llaman siempre a la propia constitución local, al federalismo, pero bajo un esquema de división, porque tienen sus propios congresos, el municipio es libre. Entonces, todos estos juegos, artificios, tienen como principal objetivo seguir catapultando candidatos y personajes. Lo que está haciendo Enrique Alfaro en este momento es muy parecido a lo que sucedió en la transición entre Montiel y Enrique Peña Nieto, que fue un desorden financiero, un endeudamiento verdaderamente descomunal. Y esto sucedió justamente y fue parte de lo que logró dar un control, un amortiguamiento a la crisis financiera del Estado de México, Videgaray, con Pedro Aspe, ¿sí? Entonces ellos tendrían que estar ya considerando a los operadores financieros que estarían ayudando para que no se exhibieran esas cifras tan descomunales, vale 5 y lo compras en 110, pues es lo mismo que hicieron con hidronitrogenados, es lo mismo que hicieron con Fertinal, es el mismo tipo de operaciones, en diferentes niveles, pero exactamente es lo mismo. Finalmente es lo mismo que han venido haciendo otros gobernadores o en general, que utilizaron a las factureras. Me dolería mucho saber, Vicente, que hubiese un perdón para gobernadores y empresarios que utilizaron a las factureras, porque no solamente les facturaban o les facturaban de más, sino son trabajos que nunca se hicieron. Finalmente, lo que señala Álvaro Delgado en esto es muy puntual, Vicente. No hay tendencia en este momento que no se compre. Entonces, el que estemos apagados, todo el pensamiento crítico, transformador de este país, de los medios, de las redes sociales incluso, ya olvídate de los medios tradicionales, ahí pues invitarán a 2 o 3 nada más como para llenar su árbol de Navidad de fantasías y de mentiras, pero que nosotros que hemos luchado por la independencia del ciberespacio, al menos desde la década de los 90, cuando el ciberespacio fue la gran promesa de la transformación de la comunicación y del pensamiento libre, el que nosotros no estemos allí
y que si tú buscas una noticia, aparezcan las de Milenio, El Universal, Televisa Noticias y en general todos los medios de comunicación tradicionales definen muy claramente que YouTube, que Twitter, principalmente estos, y no diría yo tampoco, no sacaría del esquema Facebook, están recibiendo millones y millones para poder colocar tendencias. Hay una gran ventaja, sin embargo, dentro de la colocación de las tendencias. Imagínate, fue lo mismo que hizo López Dóriga. Decía, es que yo tengo no sé cuántos millones de seguidores. Y ves un video en YouTube de López Dóriga y a lo mejor tiene 3,000, 4,000 vistas. O sea, YouTube pudiera ahí no estarle sumando vistas, aunque pudiera llegar a ser tendencia, ¿no? O estar dentro del manejo del algoritmo que lo ubica en primer plano. A todos ellos, que el gobierno federal no les está dando el dinero que ellos esperan. Y yo llamaría todavía más a una conciencia de revelación. Que truenen los medios de comunicación que tienen que tronar, ¿sí? Que no se dependa, y esto también lo has promovido tú, del dinero público. Hoy el dinero público es más importante en otras áreas. Y si acaso el gobierno, ¿sí?, siente que es necesario establecer una difusión, entonces que reparta parejo y no que reparta de manera selectiva. Entonces, esta es una reflexión para el área de comunicación social de la presidencia, en el sentido de que no se den esos privilegios. Pero curiosamente, Vicente, sigue habiendo privilegios, incluso para el acceso a las mañaneras, perdón que lo diga. O sea, es algo que me incomoda decir. A mí no me gusta ventilar estas cosas, pero pues es cierto. Sigues viendo a Reforma, el Universal, sigues viendo a los mismos que son los que dicen todas estas mentiras, ocupando los primeros espacios. Y sigues viendo a Hans Salazar a la 1, 2 de la mañana llegando y entrando hasta la tercera, cuarta fila o Paul. O sea, no es piso parejo todavía. Por eso creo que ellos siguen apostando a que con sus campañas de odio y de manchar, finalmente sigan teniendo no solamente el aprecio de unos, sino tenerlos cercanos, porque como dice alguien, al enemigo hay que tenerlo de cerca. Y esa es la razón quizás por la cual ellos siempre tienen el privilegio de estar al frente de todos nosotros. Yo no me puedo explicar, Vicente, por qué Televisa entra teniendo una transmisión con un camión, con su señal, todos los días poniendo sus cámaras en Palacio Nacional. ¿Y por qué entra primero que nosotros? ¿Y por qué le dan acceso a Televisa para que haga instalaciones y ramificaciones para su comunicación vía satélite? Puede hacerlo incluso de manera más discreta, pero el que realicen esta operación de parafernalia técnica o tecnológica tiene que ver con que siempre les han dado concesiones en el gobierno. Mi querido Daniel, te propongo otro tema.